Para despertar, haz esto. Me imagino a mí mismo como el centro a través del cual irradia el agua, y todos en este mundo están enraizados en mí, y terminan en mí como yo estoy enraizado en Dios, y termino en Dios. Así es que yo estoy en el jardín de Dios, es el Edén. Pero en el jardín de Dios, cada hombre en el mundo tiene una parcela, un pequeño jardín. En ese jardín hay árboles que crecen, tú puedes verlos. Si yo miro a este hombre ahora y miro internamente su parcela en mi jardín, yo veré los árboles, algunos se llamarán salud, otros los llamo riqueza, el árbol de la dignidad, el árbol de la nobleza, el árbol de ser querido. Estos pueden estar marchitos, realmente nunca morirán, pero pueden marchitarse, necesitan agua. Solo imagina que estás regando esa planta y mira en el ojo de tu mente las hojas que aparecen en lo que antes era una planta estéril. Observa cómo aparece el fruto y donde quiera que él esté en el mundo, al regar su jardín, que en realidad es tu propio jardín, él encarnará las mismas cualidades que el árbol que ahora está comenzando a producir e irradiar. Tú nombras el árbol, como quiera que lo llames, eso es. Tú nombras a éste, si sabes que no es querido, él desea ser querido, tú lo nombras y dejas que el agua fluya hacia él. Imagina que está creciendo de manera saludable en ese jardín y observa cómo saca sus hojas y cómo saca su fruto. Donde quiera que esté en el mundo, él comenzará a ser querido por las personas en su mundo. Si está desempleado, es un árbol de empleo. Míralo irradiar sus hojas e irradiar su fruto. Él será buscado y tendrá un empleo remunerado. Te digo que esto no es una vana declaración, todos aquí pueden hacerlo y todos deberían hacerlo. Cada vez que riegas el árbol en el jardín de alguien, al mismo tiempo tú estás regando tu propio jardín en el jardín eterno de Dios. Porque yo soy la vid y ustedes son las ramas. Todos los hombres pueden decir lo mismo. Entonces, al levantarte, aquí hay 2600 de ustedes. Individualmente, eres la vid central del jardín de Dios y todos en tu mundo son una rama en esa vid. Así que cuando yo, como vid central, riego una rama en mi jardín, en ese mismo momento estoy siendo regado y mi jardín está siendo regado en tu maravilloso jardín. No tengo que regar el mío, solo cuidando los muchos jardines en el Edén de Dios. Yo cuido mi propio jardín que está en la vid de todos en el mundo. Inténtalo. Puedes bendecir a todos en el mundo y luego, finalmente, el ojo se abre, el oído se abre, el hombre interior se despierta y ves el mundo más glorioso, el cual siempre está aquí para ser visto, solo que nosotros, en nuestro sueño, lo hemos cerrado. Cerramos todo el maravilloso mundo dorado al irnos a dormir y convirtiéndonos en un autómata. Pero tómame en serio porque tu próxima vida es esta vida. Tú haces de esta vida lo que quieres hacer, porque si no lo haces, te encontrarás a ti mismo automáticamente y ni siquiera lo sabrás, porque como persona dormida no sabes que estás caminando por el mismo sendero. Sin tan solo pudiera llevarte dentro de mí y dejarte ver con el ojo del ojo interno y observar a estos autómatas en el mundo, gente dormida. Sí, los ojos están abiertos y parecen estar despiertos, pero realmente están profundamente dormidos porque están repitiendo lo mismo. Hazte consciente y a medida que te haces consciente, entras en el círculo más glorioso de la humanidad despierta. Yo lo llamo el círculo consciente de la humanidad, o como mi antiguo maestro solía llamarlo, los hermanos. Simplemente significa el hombre despierto, y cuando despierta, todos ellos son seres gloriosos, ya que todos son la imagen del divino. Así que pruébalo hoy con el arte de la revisión. Al final de este día, revisa el día de hoy. Si hay alguna cosa desagradable en el día, no la permitas, reescríbela. Toma la misma escena y reescríbela, y una vez que la hayas reescrito, vuelve a actuarla. En tu imaginación, imaginas que la acción se desarrolla y recreas todo. Al recrearla como deberías haberlo hecho la primera vez, la has cambiado. Y el momento nunca retrocede, como la gente piensa, el momento avanza.
La Biblia habla de agua. El místico sabe que no significa agua, significa verdad. Por lo tanto, cuando veo a alguien en el ojo de mi mente y lo veo libre, entonces le estoy dando la única verdad que lo liberará. Asimismo, si riego su planta, imagino que el agua realmente va allá, y veo que las hojas comienzan a aparecer y que el hombre se vuelve libre. Él se vuelve saludable, se vuelve seguro, se vuelve amado. Entonces esos árboles crecen maravillosamente en mi jardín, y así, mientras hago eso, no solo su planta se beneficiará de mi riego, sino que también yo me beneficiaré, comenzaré a despertar. Así que, cuando riegas el jardín de otro, en realidad riegas el tuyo propio. Cuando actúas con amor hacia los demás, ese amor retorna a ti multiplicado. Entonces, te pido que recuerdes estas palabras. Estás en el Edén, y cada hombre está en el Edén, solo que dormido en el jardín de Dios. Comienza a cultivar tu jardín y el jardín de los demás, porque en realidad no hay otro jardín que el tuyo.